estamos en las adicciones. Sí, lo que yo estaba hablando es el médico que le prescribe al paciente, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de tomar Coca-Cola, tiene que dejar de comer hidrato de carbono o tiene que hacer ejercicio, lo cual son todas recomendaciones muy sensatas, pues espera que lo hagan. Y si no lo hacen, pues no es su asunto, o hasta se enoja con el paciente, ¿no? Por no obedecerlo. Pero lo que no se da cuenta, porque nada en su formación lo ha preparado para ello, es que el cambio de hábitos es muy difícil, sobre todo porque hay una resistencia emocional a hacerlo. Y que si queremos ayudar a la gente a cambiar de hábitos de vida para mejorar su condición de salud o prevenir peligros, hay que trabajar mucho con ellos, hay que dedicarles tiempo, hay que dialogar con ellos, ¿no? Y hay que tener conocimiento de cómo se hacen estas cosas. Ahí, por ejemplo, es una función fundamental de un psicoterapeuta en un hospital de clínica. No es atender a los pacientes, no es que el médico le diga, ay, tengo este paciente con problemas emocionales, te lo mando para que lo atienda. No, los que tiene que atender es a los médicos, para educarlos. No se les puede decir así, ¿no? Pero la verdad es para transmitir otra forma de ver las cosas. Bueno, ¿qué pasa a nivel de las políticas sociales? ¿Qué pasa con la Secretaría de Salud? ¿Qué pasa con la Secretaría de Educación? Si no se toman en cuenta en sus programas esta dimensión del ser humano que nosotros hemos llegado a conocer y que es fundamental para el logro de la medicina preventiva, para el desarrollo de programas educativos, ¿no? Entonces creo que ahí los psicoanalistas y analistas de grupos tenemos cosas que contribuir, ¿no? Si nos escuchan. Creo que no lo hemos hecho en parte es culpa nuestra, que nos hemos retraído a la práctica clínica y no hemos asumido nuestra responsabilidad social. Ciertamente, en parte también porque con mucha frecuencia llegamos con las personas a quienes pretendemos asesorar como si fuéramos los poseedores de la verdad. A ver, acá, esta es la neta, ¿no? Y no, nosotros simplemente tenemos algo que contribuir. No somos los únicos, hay otras contribuciones necesarias. Pero sería algo muy bueno que asumiéramos como una parte de nuestro trabajo el contribuir al desarrollo de políticas sociales que incluyan este conocimiento del ser humano y de la dimensión inconsciente. Y esa es una parte. La otra parte es que vivimos en una era donde hay una concepción del ser humano que, desde mi punto de vista, es muy pobre y que lleva consecuencias nefastas. Es una concepción del ser humano centrada en la idea del individuo aislado, de que la persona es una entidad aislada, separada de los demás, que se relaciona con otros por la presión de la necesidad, ¿no? Pero que no hay realmente una idea de preocupación por el otro. Digo, se da como un hecho que todos los seres humanos somos egoístas y que luchamos por nuestro bienestar personal y el de aquellos íntimos que nos importan, ¿no? Y que no debiéramos tener
responsabilidad alguna por todos los demás. Sí, esto en su versión más extrema es esta ideología que llamamos neoliberalismo, que es una concepción de la vida humana como una competencia feroz y canibalística, en la cual para que unos pocos ganen, todos los demás tienen que perder. Uno diría, bueno, pero no es eso lo que pensamos. Pues sí, yo recuerdo alguna vez haber oído un spot del presidente Fox hablando de los nuevos logros en educación, y ahora nuestros jóvenes están en condiciones de competir con quien quiera que le pongan adelante. ¿No es esa una ideología de la competencia? ¿No? Si los niños aprenden esto desde que entran a la escuela. Para entrar a una escuela tienen que ir y presentar un examen y unas entrevistas para convencer a las autoridades de la escuela que son gente merecedora de ser alumnos y dejar afuera a otros. Es decir, que para que ellos tengan su lugar, otros se tienen que quedar afuera. Eso se enseña desde la infancia, ¿no? Entonces, esa es una ideología general que rige todo, impregna todo, y que creo que es profundamente equivocada, además de ser indeseable, ¿no? Y que nos está llevando al riesgo de destrucción de la humanidad. En los últimos, que serán 50, 100 años, ha habido un desarrollo gradual de diferentes voces que han surgido planteando la necesidad de otra visión del ser humano, diferente. Lo que necesitamos es un nuevo paradigma del ser humano, decimos, una nueva concepción del ser humano que parta de la naturaleza inherentemente relacional y social del ser humano. Hombres y mujeres, pero igual necesitamos relacionarnos con otros. No es que quisiéramos que nos dejen en paz y nos relacionamos con otros porque no tenemos más remedio, porque lo necesitamos, por nuestras pequeñas o grandes necesidades internas. No, nadie es ser humano si no es en función de la relación con otros. Eso se ha visto con niños que por algún motivo se han perdido en selvas y han sido criados por algún otro mamífero, una perra, una loba, como en la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Bueno, estos se los llaman niños ferales cuando se los ha rescatado, así se conoce, exhibió, se los ha traído a la sociedad, nunca se adaptaron, no aprendieron a hablar, y se habían desarrollado en función de la relación con la loba o pero para volvernos plenamente humanos necesitamos de otros seres humanos. Y para seguir siendo humanos necesitamos de otros seres humanos, no solo por las necesidades prácticas de la vida, sino por la necesidad emocional básica de estar con un semejante, de vernos, de conocernos, de sentirnos el uno al otro, de comprendernos. Esto hay muchas voces que dicen eso. Es una minoría, desde luego, en el mundo contemporáneo, pero tanto desde la filosofía, por ejemplo, Martin Buber, Emmanuel Levinas, plantean esas cosas, como desde el psicoanálisis, los autores que han desarrollado el concepto del análisis relacional, desde el análisis de grupo, desde otras disciplinas como la hermenéutica, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los grandes pensadores de la hermenéutica, Hans Georg Gadamer, alemán,
Él sostenía que la interpretación es algo que surge del diálogo, que solo puede llegarse a un conocimiento a través del diálogo, ¿no? Acá en nuestro país, mi amigo el filósofo Mauricio Peugeot, con quien escribimos un libro sobre hermenéutica analógica y psicoanálisis, se llama Ciencia Mestiza el libro, él ha hecho una propuesta filosófica original surgida de México y que ha tenido una importante respuesta a nivel internacional, de lo que él llama la hermenéutica analógica, que también es un intento de buscar otra concepción del ser humano. Y bueno, los psicoanalistas no vamos a ser los únicos que contribuyamos a eso. Somos un grupo más, una visión más, pero sí tenemos cosas para contribuir al desarrollo de ese nuevo paradigma del ser humano, ¿sí? Dinos qué es la hermenéutica, para quien no lo haya escuchado, y dinos también, entonces debería de incluirse en la currícula de las universidades, en otras carreras, estos temas, para que hubiera una sensibilidad mayor en cuanto a los médicos, lo dijiste, pero también en cuanto a los políticos, en cuanto a los licenciados o cualquiera que sea la carrera, para que el hombre se conciba más con este nuevo paradigma del que hablas? Sí. Primero me preguntaste por la hermenéutica. La hermenéutica se define como la disciplina que estudia la teoría y práctica de la interpretación de textos. Vamos a ver qué quieren decir estos términos. Texto en hermenéutica no es un documento escrito solamente. Pero empecemos por un documento escrito. Si yo agarro un libro, lo leo, no solo estoy adquiriendo información, le estoy descubriendo un sentido, estoy interpretando. Interpretando es darle un sentido a las cosas y no es solamente descubrir el sentido que el autor quería dar. A lo mejor yo encuentro en ese libro otras cosas diferentes de las que el autor quería dar, otras posibilidades, otros significados. Podrían ser cosas que el autor estaba diciendo sin saber qué estaba diciendo. Podría ser cosas que a mí me surgen en respuesta a lo que el autor estaba diciendo. Entonces hay un trabajo de dar significado al libro que surge de una interacción entre el autor, el lector y el texto, ¿no? Y es un trabajo creativo, repito. Bueno, pero texto en hermenéutica no es solo un documento escrito, puede ser un discurso. Alguien está hablando, ¿no? Y quien escucha interpreta. Puede ser un diálogo como el que tú y yo estamos teniendo. Alguien que nos vea, que nos escuche o que vea este video, ¿no? Puede decir, me llama la atención que han estado hablando de tales cosas y han surgido tales temas, y llegar a algunas conclusiones diferentes de las que tú o yo pudiéramos pensar, ¿no? Y puede ser también algo que ni siquiera tenga que ver con las palabras, como un gesto. Los gestos se entienden, ¿no? Yo estoy haciendo gestos al hablar, y esta es una forma de comunicación que tiene significados que pueden interpretarse. Puede ser otras formas de expresión como la danza, o la pantomima, o la pintura, o la arquitectura, ¿no? Es decir, en la práctica, un texto es cualquier forma de expresión humana susceptible de interpretación, ¿no? Entonces, fíjate que la hermenéutica nos habla de cómo construimos nuestra experiencia de la vida, del mundo, de los demás, de las relaciones, ¿no? Ellos dicen que
que el ser humano es un homo hermeneuticus, ¿no? Sí. Hermenéutica viene de una palabra griega que quiere decir interpretar, dar significado, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir interpretación? ¿No? Interpretación es el proceso por el cual uno, en relación con alguna expresión significativa, llega a darle un significado, ¿no? El que la interpretación sea significativa no quiere decir que tenga un único significado posible. Puede tener muchos. Y yo puedo responder con uno de ellos, de los posibles, a partir de quién soy, a partir de mi historia, a partir de mis intereses, a partir de mis prejuicios, a partir del lugar, del espacio y el tiempo donde estoy, ¿no? Fíjate que así vistas las cosas, el psicoanálisis parecería ser un capítulo de la hermenéutica, ¿no? Y en una parte del psicoanálisis es un capítulo de la hermenéutica, pero otra no, que es la parte relacional. Bueno, no sé si he respondido a lo que te interesaba. Ahora, lo otro, ¿qué era lo otro que era ver si esta aportación que tú estás haciendo, que es esta relación que se establece, que debe de difundirse a todas las actividades del ser humano, que se me ocurre a mí que puedo hacer a través de la universidad, pero a través de que veo yo como a la sociedad como lo mismo que el ser humano, en donde hay una gran inconsciencia, ¿no? Sí. Háblanos un poco de esto. Sí, desde luego creo que sería bueno enseñarla, con la salvedad de que no se enseña dando información, no se enseña dando conferencias, ni siquiera como esta que estoy dando yo ahora al hablar, ni se enseña dando libros, aunque los libros y las conferencias son buenos en lo que pueden dar, sino se enseña con experiencias. La única posibilidad de que los alumnos entiendan realmente esta dimensión de la vida humana es que la vivan en carne propia. Uno diría, entonces los tenemos que mandar todos a un tratamiento psicoanalítico o de psicoterapia de grupo. No, para ese enfoque que había desarrollado Pichon Rivière de los grupos operativos y Fuchs en Gran Bretaña, el análisis grupal, que puede hacerse con un grupo de alumnos, ¿no? Un grupo de alumnos que estén reflexionando sobre su profesión, la que está. Si, por ejemplo, un grupo de estudiantes de medicina que los pongamos a discutir y pensar sobre qué es ser médico, qué implica, qué obligaciones, qué miedos, ¿no? ¿Cómo se da la relación con el paciente? ¿Qué cosas pasan en eso? Había un psicoanalista húngaro llamado Michael Valent. Michael, supongo que originalmente no era Michael, pero luego se fue a Gran Bretaña y quedó así. Hizo la mayor parte de su carrera, la llevó en Gran Bretaña, y él se planteó el problema de cómo enseñarle psicoterapia a los médicos. Y se dio cuenta de que dar un curso informativo sobre la psicoterapia no servía de nada, ¿no? Es como dar un curso teórico sobre alfarería. Es decir, no, para aprender alfarería hay que ensuciarse las manos con barro, ¿no? Entonces, él lo que inventó fue un método que era un método grupal, no sé, los llamaban seminarios, y juntaban un grupo de médicos, y estos médicos traían algunos de sus casos, de sus pacientes, ¿no? Y hablaban de la relación con el paciente, ¿no? Y cómo se manifestaba el paciente, cómo se comportaba, qué decía, y lo que a ellos les pasaba en relación con el paciente, su reacción emocional, los errores que cometían, en fin.
sus dudas, y lo que se hacía en el grupo es tratar de discutir y pensar qué estaba pasando en la relación médico-paciente en ese caso, en ese par médico-paciente, ¿no? Pero luego iba a ser con otro, y luego con otro. Entonces, poco a poco, estos médicos empezaban a descubrir que había otra forma de pensar el acto médico y la relación médico-paciente. Pero lo descubrían a partir de una experiencia vivida, tanto personal como la experiencia de participar junto con los compañeros, ¿no? Entonces, esto pudiera hacerse. Ellos lo hacían con grupos de médicos y con grupos de trabajadores sociales. Pero yo lo podría pensar como algo para hacer con grupos de maestros, por ejemplo. En el ámbito político, ¿cómo lo harías? En el ámbito político se podría, pero no sé si los políticos están muy inclinados hacia este tipo de reflexión, ¿no? Es decir, en general la política se ha concebido como el arte de la manipulación, ¿no? Y eso es ajeno a un grupo donde se dice la verdad y se busca la verdad, ¿no? Entonces, creo que sería bueno, pero veo difícil que lograrlo. Sin embargo, hay otra opción. Había un psicoanalista inglés que se llamaba, ahora se me fue el nombre, Elliot Jaques, que él trabajó como asesor de una empresa, de una gran empresa industrial en Gran Bretaña, que era algo muy, muy particular, porque era una empresa híbrida, tripartita. Estaba gobernada por un consejo formado por los accionistas, el gobierno y los trabajadores, los representantes de los trabajadores, ¿no? Entonces era un experimento de cogestión, ¿no? Entonces tenía muchos problemas para entenderse en esas reuniones, ¿no? De los representantes de los trabajadores, los representantes del capital y los representantes del gobierno, cada cual con sus intereses, cada cual con su visión. Se armaban unos líos bastante feos. Entonces decidieron llamar a un asesor, y este hombre era psicoanalista, pero era un psicoanalista que había investigado y escrito sobre problemática social. Entonces él dijo lo siguiente, les propuso lo siguiente. Punto primero, sí voy a trabajar, pero tiempo parcial. No voy a ser un empleado de tiempo completo, yo sigo con mi práctica privada del psicoanálisis, fundamentalmente porque para que yo pueda cumplir mi función no debo depender económicamente de la institución, ¿no? Sí, para mantener mi libertad, ¿no? Segundo, no voy a tener ninguna posición jerárquica dentro de la empresa, ¿no? No voy a tener ningún poder de decisión. Lo único que puedo hacer es opinar. Yo voy a asistir a todas las juntas del consejo directivo y cuando llegue el momento voy a dar mi opinión sobre lo que está pasando, ¿no? Como contribución a la discusión. No voy a tomar decisiones, no voy a proponer soluciones, ¿no? Esas las tendrán que tomar ustedes, pero yo voy a comunicarles lo que creo que está pasando desde el punto de vista psicosocial. Bueno, funcionó. Y estuvo muchos años, no sé, como 20 años o más, ¿no? No me acuerdo la cantidad. Y bueno, finalmente escribió un articulito sobre esta experiencia y decía que parece que se escribió una publicación colectiva describiendo la experiencia, porque la experiencia era novedosa.
el hecho de que fuera cogestiva la volvía novedosa e interesante, ¿no? Pero el trabajo de él fue ese, ¿no? Y creo que es algo que también podemos hacer siempre y cuando nos topemos con instituciones o empresas cuyos líderes tengan la sensibilidad y la disposición a hacer una cosa así, ¿no? Tal vez pudiera decirte algo más. Creo que lo verdaderamente importante de esta idea de generar un nuevo paradigma del ser humano es poder cambiar de una concepción individualista centrada en las necesidades egoístas a una concepción social basada en la solidaridad, en la comprensión, en la compasión, en el cuidado por el otro. Sí, a ver, en otros tiempos ha sido la religión o algunas religiones las que han propuesto este tipo de experiencia, en algunos casos con algún éxito, en otros no, pero que en este momento debiéramos planteárnoslo fundamentalmente como un proyecto político, el logro de una sociedad en la cual exista la convicción de que todos somos responsables por todos, no solo por nosotros mismos. Que no podemos ir por la calle y ver una persona ahí caída y seguir caminando. Que no podemos dejar de regar el árbol que está enfrente de nuestra casa porque algún otro tendría que hacerlo. Sí, es una idea de responsabilidad y de cuidado. Yo creo que ahí también tendremos que contribuir. No somos los únicos, pero creo que deberíamos. Juan, y platícanos de estos 2 libros que vienen en camino, que van a salir este año. Bueno, eso sería... acabo de terminar 2 libros, ya he enviado los manuscritos a la editorial en Londres. Uno es un libro que se llama Teoría de la Práctica Psicoanalítica. Es una reflexión sobre las bases, los fundamentos de esta modalidad de tratamiento que llamamos psicoanálisis relacional, revisando los conceptos básicos, y está planteado como un libro de texto para estudiantes, incluso con lecturas complementarias que se recomiendan. Se puede usar en un curso, pero no se limita a reproducir cosas ya hechas, sino que también desarrolla ideas mías, ¿no? Si no es un libro de texto sobre cosas que estén generalmente aceptadas, si bien hablo de la literatura, de los autores que han influido sobre mí, pero básicamente es una propuesta individual mía. Y esto es de interés sobre todo para psicoanalistas que es dedicados al tratamiento bipersonal, ¿no? El otro libro es un libro de lo que en inglés se llama Selected Papers, o sea, escritos selectos, ¿no? Una colección de cosas que yo he escrito en diferentes momentos, que se juntan para hacer un libro. No solo se ponen una al lado de otra, hay que revisarlas, adaptarlas para que sea una totalidad integrada y no una especie de collage, ¿no? Y que se llama El uno y los muchos, The One and the Many en inglés. Y como subtítulo, escritos selectos sobre psicoanálisis relacional y análisis grupal, en el cual yo busco hacer esto que te estaba contando, la articulación del enfoque relacional del psicoanálisis con el enfoque del trabajo con grupos. Y el nombre, El uno y los muchos, viene del hecho de que sabemos que en ciertos pueblos primitivos, sobre todo en la Amazonia y en Brasil,
hay pueblos que no tienen en su lenguaje un sistema de números como el nuestro. Tienen muy pocos conceptos. Básicamente cuentan 1, 2 y muchos. Y esa es la idea. Es la metáfora que tomé. Uno sería la concepción tradicional del psicoanálisis. Vamos a estudiar los procesos internos, los procesos mentales internos de un individuo. 2 sería el psicoanálisis relacional, ¿no? Que lo que se estudia es la relación que se da entre dos personas y el diálogo entre ellos. Y muchos es el análisis grupal, el trabajo con grupos de 8 personas en adelante, pasando varios cientos, ¿no? Muy bien, qué interesante idea. Ojalá que se difunda, ¿no?, en la sociedad. Mándanos un mensaje para nuestro auditorio, para el público de Ya Despierta México y de Expresarte Internacional. Un mensaje. Pues que vale la pena que se planteen alguna vez la necesidad de alguna experiencia del tipo de las que hablo. No estoy diciendo necesariamente que vayan a terapia, sino que pudieran vivir sobre todo experiencias grupales y comunitarias. Que el quedarse uno solo aislado no es algo bueno. Es decir, una experiencia grupal y comunitaria para un niño puede ser ir a los Boy Scouts, ¿no? Pero que no estamos solos, que todos necesitamos de todos y que estamos en una situación muy difícil para todos nosotros, de la cual solo podemos salir a través de la ayuda mutua. Muchas gracias, Juan. Ha sido un gran gusto platicar contigo. Para mí también. Sí, la verdad es que ha sido muy agradable. Algunos títulos del Dr. Juan Tubert Öklander son: el Grupo Operativo de Aprendizaje, Operative Groups, Ciencia Mestiza, The Social Unconscious in Persons, Groups and Societies, Metaphor and Fields,